¿Qué harías si tu hijo de 3 años te describiera su propia muerte con detalles imposibles de conocer? No un sueño confuso, no una historia inventada, sino nombres reales, lugares específicos, fechas exactas y circunstancias que jamás deberías saber. Hoy vas a conocer el caso más perturbador de memoria imposible jamás documentado. Un caso que cruzó fronteras, dejó a expertos sin palabras y obligó a familias enteras a cuestionar todo lo que creían sobre la vida y la muerte. Si este tipo de misterios te atrapa, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación cambiará completamente tu forma de ver la realidad. Y déjame un like si quieres que más personas conozcan esta historia. Todo comenzó de la manera más aterradora posible. Un niño pequeño, apenas aprendiendo a formar oraciones completas, empezó a despertar todas las noches gritando con un terror que ningún padre quiere presenciar. No eran pesadillas comunes de monstruos o caídas. Este niño gritaba algo mucho más perturbador. Me mataron, me lastimaron, no fue un sueño. Pasó de verdad a los padres, como cualquiera haría. Intentaron calmarlo. Le dijeron que era solo imaginación, que nada malo había pasado, que estaba seguro. Pero el niño no se calmaba. Cada noche, la misma escena de terror. Cada mañana, las mismas afirmaciones con una convicción que lava la sangre. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Mientras la mayoría de las pesadillas infantiles se desvanecen con el tiempo o cambian de contenido, las de este niño se volvieron más específicas, más detalladas, más precisas, como si no estuviera imaginando, sino recordando. Déjame darte algunos ejemplos de lo que este niño describía. Él hablaba de una carretera específica, con características únicas, una curva pronunciada, un letrero particular, árboles dispuestos de cierta manera. Describía un vehículo con detalles técnicos que un niño de esa edad normalmente no conocería. Mencionaba la hora aproximada del día, el clima, incluso el color del cielo, pero lo más escalofriante era cómo describía su propia muerte, la posición en la que quedó su cuerpo, el dolor que sintió, las últimas cosas que vio antes de que todo se oscureciera. No había vacilación en sus palabras. No había la confusión típica de un niño mezclando fantasía con realidad. Era una narrativa firme, coherente, repetida siempre exactamente de la misma manera. Los padres, cada vez más preocupados, comenzaron a documentar todo, cada nombre que mencionaba, cada lugar, cada detalle que parecía demasiado específico para ser inventado. Lo que descubrieron después los dejó sin aliento. Comenta ahora qué crees. ¿Reencarnación o hay otra explicación? Tu opinión ayuda a que este video llegue a más personas buscando respuestas. Aquí es donde esta historia pasa de extraña a absolutamente imposible de explicar. Los padres decidieron investigar si alguno de los detalles mencionados por su hijo correspondía a algo real. Buscaron en archivos de periódicos locales, registros policiales, bases de datos de accidentes, y encontraron algo que nunca esperaron encontrar. Existía un caso real, una muerte que había ocurrido años antes del nacimiento del niño, en otra ciudad, un lugar donde la familia nunca había estado. La víctima era alguien a quien jamás podrían haber conocido, pero los detalles coincidían de manera aterradora. El nombre que el niño repetía una y otra vez era real, correspondía a la víctima de ese caso. El lugar descrito existía exactamente como el niño lo había explicado. La forma de la muerte coincidía con los registros oficiales del accidente. Incluso pequeños detalles del entorno, que solo alguien que estuvo allí podría saber, eran correctos. Esto ya no era una coincidencia
estadística. Esto era algo que desafiaba toda lógica. Desesperados por respuestas, los padres buscaron ayuda profesional. Psicólogos infantiles, psiquiatras especializados en trauma, expertos en comportamiento. Todos realizaron evaluaciones exhaustivas del niño, buscando cualquier señal de trastorno psicológico, influencia externa, exposición a contenido inapropiado o fantasía patológica. Los resultados fueron unánimes y perturbadores. El niño estaba completamente sano. No mostraba signos de enfermedad mental. No había sido expuesto a información sobre ese caso. No existía ninguna explicación convencional para lo que estaba sucediendo. Pero la parte más impactante vino durante las sesiones con especialistas. Los expertos comenzaron a preguntarle al niño sobre detalles que no estaban en registros públicos. Información íntima de la vida de la persona fallecida. Cosas que solo familiares cercanos podrían saber. Detalles que nunca habían sido publicados en ningún medio. Y el niño lo sabían todos. Si esta historia te está dejando sin palabras, dale like ahora y comparte con alguien que necesita ver esto. Lo que viene a continuación es aún más perturbador. Los investigadores tomaron una decisión arriesgada al contactar a la familia de la víctima original. Con mucho cuidado y sensibilidad, les presentaron la información que el niño había proporcionado, sin revelar al principio de dónde provenía. La reacción fue de shock absoluto. Los familiares confirmaron que la información era correcta. No solo los hechos públicos, sino también los detalles privados que el niño había mencionado, conversaciones que la víctima había tenido, objetos personales que poseía, miedos y sueños que solo compartió con personas muy cercanas. ¿Cómo podía un niño pequeño, nacido años después de esa muerte, en otra ciudad, sin ninguna conexión posible con esa familia, saber cosas tan íntimas y personales? Este caso llamó la atención de investigadores de todo el mundo que estudian fenómenos de memoria anómala y casos de posible reencarnación. Existen varias teorías, pero ninguna explica completamente lo sucedido. Teoría 1. Reencarnación. Algunos investigadores proponen que el niño es literalmente la reencarnación de la persona fallecida, conservando fragmentos de memoria de su vida anterior. Esta teoría se apoya en miles de casos similares, documentados en diferentes culturas. Teoría 2. Memoria genética. Otros científicos sugieren la existencia de un tipo de memoria que podría transmitirse a través de mecanismos aún desconocidos, aunque esta teoría tiene muchas limitaciones, en este caso específico. Teoría 3. Conciencia colectiva. Existe la hipótesis de que las mentes humanas podrían estar conectadas de formas que la ciencia aún no comprende, permitiendo acceso a experiencias de otras personas. Teoría 4. Fenómenos paranormales. Algunos proponen explicaciones sobrenaturales o espirituales que van más allá del entendimiento científico actual. El problema es que G, de estas teorías puede explicar satisfactoriamente todos los aspectos de este caso. Pero la historia no termina con las palabras del niño. Su cuerpo también reaccionaba de maneras que no podían ser ignoradas. El niño desarrolló un miedo intenso y específico a objetos relacionados con el tipo de accidente que describía. Cuando la familia pasaba por carreteras similares a las que mencionaba en sus relatos, el niño entraba en pánico, mostrando signos físicos de trauma, sudoración, temblores, hiperventilación. Más inquietante aún, mostraba una tristeza profunda e inexplicable cuando mencionaba a personas que oficialmente nunca había conocido. Hablaba de ellos con un afecto genuino, con nostalgia, como si hubiera perdido a seres queridos. Esto no era solo memoria cognitiva, era trauma emocional grabado en algún lugar profundo de su ser. Comenta
¿Qué explicación te parece más razonable? O si crees que hay algo que la ciencia aún no ha descubierto. Necesito saber tu opinión. Después de meses de evaluaciones y deliberaciones, los padres tomaron una decisión que cambiaría todo llevar al niño al lugar exacto donde ocurrió la muerte original, sin darle ninguna pista, sin mencionar hacia dónde iban. Simplemente condujeron hacia ese lugar. Y lo que sucedió dejó a todos los presentes en silencio absoluto. El niño comenzó a reconocer el camino antes de llegar. Señalaba direcciones correctas desde el asiento trasero. Cuando se acercaron al lugar específico, su respiración cambió, su rostro palideció. Y cuando finalmente llegaron, describió el escenario con una precisión que era imposible de explicar. «Fue aquí», dijo con voz temblorosa. «Este es el lugar». Y tenía razón. Era exactamente el lugar donde la persona había muerto años atrás. Algo extraordinario sucedió después de esa visita. Las pesadillas comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. El niño empezó a dormir mejor, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros, como si algo que necesitaba ser reconocido finalmente lo había sido. Con el paso de los meses, los recuerdos comenzaron a desvanecerse naturalmente. Los detalles se volvieron menos nítidos. Las emociones intensas se suavizaron. Los expertos explican que esto es común en casos similares a las memorias anómalas de la infancia. Tienden a desaparecer a medida que el cerebro madura y se desarrolla. Este no es un caso aislado. Existen registros documentados de cientos, quizás miles de casos similares alrededor del mundo. Niños que recuerdan muertes violentas, guerras, accidentes, incluso crímenes sin resolver, siempre con detalles que posteriormente se confirman como verídicos. La Universidad de Virginia en Estados Unidos mantiene una base de datos con más de 2.500 casos documentados de niños con memorias de vidas pasadas. Investigadores han dedicado décadas a estudiar estos fenómenos, aplicando metodología científica rigurosa. Aún así, el tema sigue siendo controvertido, evitado por muchos científicos. Quizás porque desafía paradigmas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la muerte. Este caso nos obliga a hacer preguntas incómodas pero necesarias. ¿Es la muerte realmente el final absoluto de la conciencia? ¿O existe algo más allá que aún no comprendemos? ¿Puede la memoria trascender el cuerpo físico? ¿Qué es realmente la conciencia y dónde reside? La ciencia moderna ha logrado avances increíbles, pero todavía no tiene respuestas definitivas para estas preguntas fundamentales. Y casos como este, verificables y documentados, insisten en existir, desafiándonos a expandir nuestra comprensión de la realidad. Años después, cuando el niño ya era adolescente, fue entrevistado nuevamente sobre aquellos recuerdos de su infancia. Él describió las memorias como fotografías antiguas que se han desvanecido con el tiempo. Los detalles ya no eran claros, las emociones ya no eran intensas, pero hubo algo que afirmó con absoluta certeza: Anne, para mí, aquello fue real. No puedo explicarlo, pero sé que fue real. Hoy vive una vida completamente normal, sin recuerdos conscientes de aquella experiencia, pero el impacto de su caso permanece. Investigadores continúan estudiándolo. Familias involucradas siguen procesando las implicaciones. Y todos los que conocen la historia se quedan con más preguntas que respuestas. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal para más casos reales que desafían la lógica. Activa la campanita para no perderte el próximo misterio. Comparte este video con alguien que necesita conocer esta historia y comenta tu teoría sobre lo que realmente sucedió. El próximo caso que voy a presentar es aún más perturbador que este. Involucra no a un niño,
sino a varios, en diferentes países, recordando el mismo evento. No te lo puedes perder, porque tal vez, solo tal vez, la muerte no es el final que creemos. Tal vez, la conciencia es algo mucho más complejo y misterioso de lo que la ciencia actual puede explicar. Tal vez estamos apenas comenzando a entender los verdaderos límites de la existencia humana. Y tal vez, lo que llamamos imposible es simplemente algo para lo que aún no tenemos las herramientas para comprender. Nos vemos en el próximo video. La verdad está ahí, fuera, esperando ser descubierta.